¿Qué pasaría si la clave para entender una de las civilizaciones más incomprendidas del mundo estuviera enterrada bajo capas de miedo, malentendidos y silencio? ¿Y si un ritual tan intenso, tan oscuro y espiritualmente complejo ha sido mal interpretado durante siglos porque hemos tenido demasiado miedo de ver realmente lo que significaba, no solo para los aztecas, sino para el cosmos mismo? El imperio azteca, conocido por su poder militar, destreza en ingeniería y conocimiento astronómico, ha estado durante mucho tiempo en el centro de la fascinación y la controversia. Entre sus muchos rituales, hay uno que los estudiosos modernos, arqueólogos y historiadores espirituales aún no pueden explicar completamente. Un rito tan envuelto en misterio y propósito que incluso hoy resuena con preguntas sin respuesta. No se trataba simplemente de un derramamiento de sangre o una ceremonia simbólica. Este era el ritual conocido como la alimentación del sol, donde los cautivos eran sacrificados en un acto cuidadosamente calculado destinado a nutrir el cosmos y asegurar la supervivencia del mundo mismo. Pero no era un acto de violencia sin sentido. Era una conversación con los dioses, un intercambio poético de vida por luz, dolor por continuidad. Para entender este ritual, primero debemos comprender la cosmovisión azteca. A diferencia del pensamiento secular moderno, los aztecas creían que el tiempo mismo era frágil, constantemente en peligro de colapsar en el caos. El universo no era una máquina autosuficiente, era un ser viviente y requería alimento. Cada amanecer era un milagro comprado con sacrificio. Cada cosecha exitosa, cada tormenta de lluvia, cada día estable de vida era el resultado directo de complacer a los dioses que sostenían los cielos. El principal entre estos dioses era Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, quien exigía fuerza y sangre para volver a levantarse cada día. Sin el tributo adecuado, el sol podría no regresar, y la quinta era, el mundo en el que vivían los aztecas, podría llegar a un fin repentino y catastrófico. Pero pensar en este ritual simplemente como un acto de miedo es no entender su esencia. Los aztecas no eran cobardes que se acobardaban ante dioses crueles. Eran poetas del alma, profundamente inmersos en una cosmología donde la muerte no era un final, sino una transformación sagrada. Ser elegido para el sacrificio no era un castigo, era un honor. Las víctimas, a menudo guerreros capturados en combate ritual, recibían meses de cuidados, eran vestidos con galas y tratados como invitados del imperio. No eran simplemente asesinados, eran elevados, purificados y preparados para un viaje hacia la divinidad. La ceremonia misma estaba llena de cantos, danzas y ofrendas, actos de belleza en medio del terror. Y cuando llegaba el momento, se realizaba con precisión, con un sacerdote cuya labor no era la crueldad, sino la responsabilidad sagrada. El sitio ritual, el Templo Mayor, era una montaña sagrada en el corazón de Tenochtitlan. Elevándose desde el centro de una ciudad flotante en el lago Texcoco, simbolizaba el Axis Mundi, el punto de conexión entre el mundo terrenal y el divino. Allí, entre el incienso, las flores, los cánticos y la gente, es donde tenía lugar el sacrificio. El corazón, aún latiendo, se ofrecía al sol. La sangre se derramaba por los escalones, no como señal de horror, sino como un regalo, vida que regresaba al cosmos. Lo que nosotros vemos como brutalidad, los aztecas lo veían como armonía, lo que llamamos una pesadilla. Ellos lo llamaban un pacto. Pero lo que hizo diferente a este ritual de los demás
Lo que le da el título de más oscuro no fue solo el acto físico, sino las implicaciones metafísicas. Hay registros, pocos pero escalofriantes, de una variación del ritual que implicaba el desollamiento de la víctima y el uso de la piel por parte de un sacerdote o una persona designada. Este acto formaba parte del festival de Tlacaxipehualistli, dedicado a Xipe Totec, el dios de la primavera, la fertilidad y la renovación. La piel desollada representaba la estación vieja, desechada para que pudiera surgir nueva vida. En este contexto, usar la piel no era grotesco, era una resurrección simbólica, un renacimiento a través del ciclo de la muerte. Sin embargo, esta es la parte que aún deja perplejas a las mentes modernas. ¿Por qué tanta intensidad? ¿Por qué una forma tan visual y visceral de transformación? Quizás la respuesta esté en la profunda comprensión de la dualidad que tenían los aztecas: luz y oscuridad, vida y muerte, alegría y dolor. Ninguna existía sin la otra. Para los aztecas, negar la realidad del sufrimiento era negar la realidad de la existencia. Abrazaban ambos, no como opuestos, sino como complementos. Al sacrificar una vida humana, no estaban destruyendo la humanidad, la estaban reafirmando a escala cósmica. Esta cosmovisión era tan ajena a los conquistadores españoles que, al encontrarla, solo pudieron responder con violencia y condena. Para ellos, el ritual era demoníaco, pero lo malinterpretaron por completo. No pudieron ver las capas de mito, sacrificio y lógica espiritual que yacían bajo la superficie. Y así, el ritual fue silenciado. Los altares fueron derribados, los sacerdotes ejecutados, los códices quemados. Pero la memoria permaneció. Palpitaba bajo el concreto de la Ciudad de México en las palabras en náhuatl susurradas de generación en generación. Y aún hoy, los arqueólogos descubren más preguntas que respuestas. ¿Fue el ritual más oscuro realmente comprendido por quienes lo realizaban, o fue un misterio heredado, mantenido vivo porque funcionaba, porque el sol seguía saliendo, la lluvia seguía cayendo y el pueblo seguía sobreviviendo? Hay estudiosos que argumentan que el ritual era una forma de control psicológico masivo, que inculcaba miedo y obediencia. Pero esta teoría no logra captar lo sagrado, reduce todo el marco espiritual de una civilización a política y poder. Los aztecas eran muchas cosas, estrategas, sí, pero también artistas, soñadores y buscadores de la verdad en las estrellas. Sus rituales no eran solo sobre dominio, eran sobre mantener el orden cósmico, cumplir una deuda sagrada que era más antigua que el propio imperio. A medida que continuamos este viaje, debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestras suposiciones modernas. Debemos intentar ver el ritual no a través del lente del horror, sino a través del lente de la comprensión. El ritual más oscuro, que aún no podemos explicar, puede que no sea oscuro en absoluto, no en la forma en que pensamos. Puede ser un espejo que refleja nuestra propia incomodidad con lo sagrado y lo desconocido. Tal vez, al explorarlo más a fondo, no solo descubramos la verdad de los aztecas, descubramos algo sobre nosotros mismos. Antes de sumergirnos más profundamente en la ceremonia en sí, sus símbolos, participantes y capas de significado, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué significa el sacrificio para ti? ¿Es pérdida? ¿O es una forma de ofrenda, de conexión cósmica profunda
que nuestro mundo ha olvidado? Comenta abajo con tus pensamientos. ¿Este ritual te parece horrorizante, poético o ambas cosas? ¿Y qué parte de la cultura azteca te causa más curiosidad? ¿Su astronomía, sus dioses o los secretos enterrados en piedra? Para entender verdaderamente la profundidad de este enigmático ritual, ahora debemos entrar en el patio del templo, no como observadores horrorizados, sino como testigos respetuosos que buscan claridad en lugar de condena. El ritual que seguimos explorando no nació de la locura ni de la crueldad, sino de una necesidad cosmológica. Los aztecas vivían en un universo que exigía participación. Para ellos, los dioses una vez se sacrificaron para que la humanidad pudiera vivir. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, había sangrado en la tierra para crear a los primeros hombres. A cambio, la humanidad debía una deuda de sangre, no solo para honrar a los dioses, sino para sostener el ritmo mismo de la existencia. Esto no era creencia. Era certeza, reforzada por siglos de tradición y profecía, tallada en piedra y cantada en lengua náhuatl por los sacerdotes al amanecer. Dentro del gran templo mayor, dos deidades principales recibían tributo: Tlaloc, dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra. Sus templos gemelos coronaban la pirámide sagrada, cada uno orientado hacia un punto cardinal. En los días de ceremonias importantes, miles se reunían para presenciar los sacrificios ofrecidos para asegurar la lluvia para los cultivos y la luz solar para la supervivencia. La sincronización no era arbitraria. Los sacerdotes aztecas eran astrónomos expertos, alineando sus ceremonias con los ciclos solares, los equinoccios y los movimientos de Venus. Para ellos, el ritual no era un espectáculo primitivo, era el cumplimiento de un deber celestial. Omitir un ciclo u ofrecer de manera incorrecta podía deshacerlo todo. La ceremonia comenzaba mucho antes de llegar al altar. Las víctimas, a menudo prisioneros de guerra, pero a veces voluntarios seleccionados, eran preparadas con meses de purificación ritual. Eran bañadas, adornadas con flores, plumas y joyas, y a menudo tratadas como encarnaciones vivas de los dioses que honrarían con su muerte. Estas personas no eran arrastradas contra su voluntad. Muchas caminaban con dignidad, sabiendo que habían sido elegidas para algo mucho más grande que ellas mismas. En el universo moral azteca, su muerte no era inútil, era trascendencia. Sus nombres serían recordados. Sus espíritus se elevarían con el sol. La música de flautas y tambores resonaba por los escalones del templo mientras el ritual se desarrollaba. Los danzantes, vestidos con atuendos vibrantes, se movían en patrones que imitaban el cosmos. El incienso se elevaba como señales de humo hacia los cielos, mientras el pueblo entonaba oraciones para llamar la atención divina. Cuando llegaba el momento del sacrificio, el sumo sacerdote, entrenado desde la infancia en las artes del ritual y el tiempo sagrado, alzaba una hoja ceremonial de obsidiana, cuyas aristas eran más afiladas que el acero. Con precisión entrenada, abría el pecho y ofrecía el corazón aún latiendo al cielo. La sangre corría por los escalones del templo, no como simple sangre, sino como fluido sagrado que alimentaba a los dioses, asegurando el equilibrio, la continuidad y el favor cósmico. A nuestros ojos, esto puede parecer brutal, pero dentro del marco azteca era belleza, la culminación de un drama sagrado, la fusión de la vida humana con la voluntad divina. Incluso el cuerpo no era desechado sin cuidado.
Dependiendo de la ceremonia, los restos eran enterrados con honores o en festivales específicos, utilizados en rituales secundarios que simbolizaban fertilidad, renovación o ciclos celestiales. Uno de estos era el festival de Xipe Totec, el dios desollado cuya adoración requería un acto tan profundo que sigue siendo, hasta hoy, una de las prácticas menos comprendidas de todo el canon azteca. Durante Tlacaxipehualistli, los guerreros capturados en combate ritual no solo eran sacrificados, sino que sus pieles eran usadas por sacerdotes o guerreros designados durante varios días. Estas pieles, tratadas como vestiduras sagradas, eran símbolos de renacimiento. Representaban la vieja capa de vida, desechada como la corteza de un árbol, permitiendo que surgiera nueva vida. Usar la piel no era un acto grotesco. Se veía como convertirse en el propio Dios. La transformación no era solo simbólica, sino espiritual. El sacerdote entraba en un estado de imitación divina, llevando la presencia de Xipe Totec entre el pueblo. Esta encarnación ambulante se creía que traía bendiciones a la tierra, fertilidad a los cultivos y sanación a los enfermos. Los aldeanos tocaban la piel, no con repulsión, sino con reverencia. Aún así, la pregunta persiste: ¿por qué tanta intensidad? ¿Por qué un ritual que conecta de manera tan visceral la carne, el espíritu y la naturaleza? La respuesta puede encontrarse en el concepto único de teotl de los aztecas, una palabra náhuatl, que describía la energía sagrada que fluye a través de todas las cosas. Todo, desde la piedra hasta el fuego y la sangre, contenía teotl. Pero el teotl debía mantenerse en movimiento. Era dinámico, no estático. Sin una renovación regular mediante el sacrificio y el ritual, el teotl podía desvanecerse, causando desequilibrios, enfermedades o desastres naturales. En esta cosmovisión, el ritual más oscuro que aún no podemos explicar no era oscuridad en absoluto. Era una brillante, aunque aterradora, articulación de la física divina. Desde esta perspectiva, la ofrenda del corazón, el desollamiento, la sincronización celestial y las oraciones formaban parte de un sistema profundamente interconectado. Cada acto resonaba a través del tiempo y el espacio. Para los aztecas, sus rituales no eran asuntos internos, eran conversaciones con las estrellas, negociaciones con la muerte, afirmaciones de su lugar en la cadena sagrada de la existencia. Cada gota de sangre era una palabra. Cada latido ofrecido era un canto en la gran liturgia cósmica. Lo que hace que este ritual sea aún más inquietante es que se realizaba con absoluta sinceridad. No había ilusión ni fingimiento. Los aztecas no se veían a sí mismos como villanos ni como verdugos. Se veían como guardianes del equilibrio, como administradores de un mundo delicado que podía colapsar si una sola parte fallaba. Esto no era psicopatía, era convicción. Un sistema de creencias construido no solo sobre el miedo, sino sobre la devoción, el honor y la lógica celestial. Muchos han intentado racionalizar el ritual a través de lentes modernos, llamándolo estrategia estatal, control social o propaganda. Y sí, esos elementos existían. El imperio nunca es inocente, pero reducir el ritual solo a la política del poder le quita el alma. En su núcleo era un ritual de ofrenda, un diálogo entre lo mortal y lo divino. Y por eso, incluso después de la destrucción de los templos aztecas y la quema de sus libros sagrados,
El ritual todavía nos habla. No lo entendemos completamente, no porque falten los hechos, sino porque la mentalidad es tan radicalmente diferente de la nuestra. Y aún así, el ritual continúa resurgiendo, en tallas de piedra desenterradas bajo la moderna Ciudad de México, en festivales indígenas que mezclan santos cristianos con deidades antiguas, y en las historias susurradas de generación en generación. Incluso hoy, algunos descendientes del pueblo mexica realizan versiones simbólicas de los ritos, no con violencia, sino con danza, canto y ofrendas de maíz y flores. Ellos recuerdan, ellos honran, y nos desafían a mirar de nuevo, no con miedo, sino con curiosidad. A medida que avanzamos en este viaje, iremos despegando más capas, explorando los roles del sacerdocio, la arquitectura del espacio sagrado y los textos cosmológicos que guiaban cada paso. Pero por ahora debemos sentarnos con lo que hemos visto, no como jueces, sino como estudiantes. El ritual más oscuro que aún no podemos explicar puede, en verdad, ser una luz que brilla sobre una forma olvidada de ser, donde el sacrificio era sagrado, la muerte tenía sentido y lo divino nunca estaba lejos. A medida que nos adentramos más en el corazón del ritual, que aún desconcierta la comprensión moderna, se vuelve esencial dirigir nuestra atención a aquellos que estaban en su centro, no las víctimas, ni la multitud, sino los sacerdotes que orquestaban este intercambio sagrado. El sacerdocio azteca no era una asamblea aleatoria de hombres poderosos envueltos en misterio, era una institución de conocimiento, disciplina y profunda formación espiritual. Desde una edad temprana, los futuros sacerdotes eran elegidos e inmersos en años de preparación rigurosa. Aprendían el calendario sagrado, estudiaban las estrellas, memorizaban los códices, ayunaban, se purificaban y eran instruidos para leer presagios en el viento, el fuego y la sombra. Ser sacerdote era ser el puente viviente entre la vida humana y la voluntad divina, un custodio del equilibrio sagrado. No eran figuras de crueldad, eran vasos del orden cósmico. Cuando realizaban un sacrificio, lo hacían con reverencia temblorosa y responsabilidad espiritual, no con desapego ni sadismo. Creían con todo su ser que cada acto que cometían era necesario para el equilibrio de la vida misma. Gran parte de su planificación sagrada giraba en torno al Tonalpohualli, el calendario ritual azteca de 260 días, compuesto por 20 signos y 13 números. No era solo una forma de medir el tiempo, sino una matriz viviente, una herramienta para determinar la energía de cada día, la deidad apropiada a honrar y los tipos de rituales necesarios para mantener el equilibrio universal. Cada día tenía su propio Dios patrón, su propio destino, su propio carácter. El tiempo, para los aztecas, no era lineal, sino cíclico, siempre regresando, siempre resonando. Los sacerdotes leían este calendario como otros leen un texto sagrado o interpretan una visión profética. Cuando se realizaban los rituales más oscuros, no eran elegidos arbitrariamente. Estaban alineados con fechas poderosas que correspondían a eclipses, solsticios o conjunciones de cuerpos celestes. En sus ojos, el ritual nunca era simplemente realizado, era invocado, como si el propio universo lo hubiera solicitado. Para asistir en estas tareas sagradas, los sacerdotes confiaban en los códices, libros pintados hechos de piel de venado,
o papel de corteza que registraban historias, mitos, rituales y datos astronómicos. Aunque la mayoría de estos fueron trágicamente destruidos durante la conquista española, los pocos que sobreviven hoy, como el Códice Borgia, ofrecen vislumbres de la profunda complejidad de la práctica ritual azteca. Dentro de sus símbolos intrincados e imágenes vibrantes hay instrucciones para ceremonias, descripciones de dioses y ciclos de renovación cósmica. Estos textos no eran meramente religiosos, eran técnicos, filosóficos y espirituales a la vez. Un sacerdote que interpretaba estos códices actuaba como científico y sabio, interactuando con una cosmovisión en la que cada acción humana tenía consecuencias cósmicas. Por eso, el ritual más oscuro, tan sangriento para el ojo moderno, no era nada aleatorio. Estaba coreografiado hasta la hora, el latido, la respiración, y se realizaba no con malicia, sino con la intención sagrada de preservar la creación. En el núcleo de estos rituales había una creencia de que los propios dioses habían modelado el sacrificio. Según la mitología azteca, antes de que el mundo tal como lo conocemos existiera, los dioses se reunieron en Teotihuacán para decidir quién sería el nuevo sol. Un dios, orgulloso y poderoso, dio un paso al frente, pero fracasó. Otro, humilde y desfigurado, saltó a las llamas sin dudar. Ese dios, Nanahuatzin, se transformó en el sol, pero no se movía. Solo cuando los demás dioses se sacrificaron, el sol comenzó a recorrer el cielo. Desde ese momento, la vida misma dependía de ofrendas sacrificiales. Los aztecas no inventaron el sacrificio, lo heredaron de los dioses. Y al honrar esa historia de origen, no se veían a sí mismos como inventores de la muerte, sino como participantes en un ciclo divino. Este mito se representaba en cada ritual importante. Cada sacrificio era una renarración, una reignición del fuego cósmico. Los rituales también eran profundamente teatrales. Involucraban elaborados disfraces, máscaras y actos simbólicos que difuminaban la línea entre mito y realidad. En algunas ceremonias, la víctima del sacrificio era vestida como un dios, particularmente Tezcatlipoca, el dios de la noche, la hechicería y el destino. Durante un año, vivía como una figura divina, caminando por las calles con lujo, disfrutando de todos los placeres, tratado como una deidad viviente. En el día señalado, subía los escalones del templo, rompía su flauta en el camino, un gesto que señalaba el fin de su alegría terrenal, y se entregaba voluntariamente a la cuchilla. Esto no era simplemente sacrificio, era drama divino, teatro cósmico que reificaba los mitos y hacía que el pueblo se sintiera parte de algo eterno. Incluso cuando se derramaba sangre, el ritual estaba envuelto en belleza, flores, cánticos, perfume, música. La sobrecarga sensorial no era para enmascarar la violencia, sino para elevarla a la trascendencia. Por supuesto, no todas las víctimas iban a los dioses por elección. Aunque muchos eran guerreros honrados, capturados en batalla, otros eran esclavos, comprados con el propósito expreso de ser sacrificados. Esto abre una dimensión dolorosa de la práctica que no puede ser romantizada. No todo sacrificio era glorioso. El imperio azteca, como muchos imperios, se construyó sobre jerarquías, conquista y dominación. Los estados tributarios eran forzados a proporcionar víctimas, y festivales como el Panquetzalitztli exigían ofrendas masivas. Aunque la razón espiritual se mantenía constante, la maquinaria política detrás era compleja y, a veces, despiadada. Pero incluso aquí,
El ritual permanecía codificado con significado. El sacrificio era tanto un mensaje a los dioses como una demostración de poder imperial. La capacidad de ofrecer muchas vidas era prueba de control, de dominio sagrado, de administración legítima sobre lo divino. Es esta dualidad lo que hace que el ritual más oscuro sea tan difícil de explicar. Era a la vez hermoso y brutal, sagrado y político, voluntario y forzado. Era un espejo de la condición humana misma, capaz de visión divina, pero ensombrecida por la crueldad. Y tal vez por eso todavía nos atormenta. No podemos categorizarlo fácilmente. No podemos descartarlo como primitivo, ni elevarlo completamente como noble. Desafía el pensamiento binario, obligándonos a habitar en la tensión de sus contradicciones. Hoy, mientras caminamos por las ruinas de Tenochtitlán, mientras estudiamos los templos recuperados bajo las calles de Ciudad de México, mientras escuchamos a los descendientes del pueblo náhuatl reclamar sus historias, comenzamos a vislumbrar la profundidad de lo que se perdió y lo que aún vive. Los rituales ya no se realizan con sangre, pero sus ecos sobreviven en danzas ceremoniales, en altares de maíz y velas, en la narración reverente de antiguos mitos. El ritmo permanece. El sol aún sale. Los dioses, quizás, están más callados ahora, pero en los sueños de un pueblo no se han ido. También debemos enfrentar nuestra propia incomodidad. ¿Por qué este ritual nos perturba tan profundamente? ¿Es la violencia o es la claridad con la que los aztecas aceptaban la muerte como parte de la vida? En un mundo que teme a la muerte, que la evita, que la esteriliza, los aztecas la miraban a los ojos y la llamaban sagrada. Tal vez no es la oscuridad de sus rituales lo que nos inquieta, sino la luz que arrojan sobre nuestras propias incertidumbres. Ellos creían, con una claridad aterradora, en algo más grande que ellos mismos. En contraste, nuestra era moderna a menudo tropieza en sombras de significado, buscando sin encontrar, dudando incluso de lo que sentimos. Los aztecas, con todo su fuego y sangre, nunca dudaron. Ese es su enigma. Ese es su poder. Sigamos caminando este sendero no con juicio, sino con reverencia. Hay más por descubrir, más dioses, más mitos, más capas de este laberinto cósmico. Y quizás, al entender el ritual más oscuro, no estemos descendiendo a las sombras, sino ascendiendo hacia una luz más antigua. Mientras nos acercamos al corazón de este antiguo ritual, es imposible ignorar los espacios en los que se desarrollaba. Espacios sagrados no solo de piedra y mortero, sino de mito y espíritu. La arquitectura de los aztecas nunca fue meramente práctica. Era simbólica, diseñada para reflejar e influir en el orden cósmico. Sus grandes templos, especialmente el Templo Mayor, no eran simplemente edificios religiosos, eran montañas sagradas, recreaciones de espacios primordiales donde nacieron los dioses, se libraron batallas y se renovó la creación. Cada nivel de la pirámide, cada talla a lo largo de sus escalones, cada glifo incrustado en su piedra contaba una historia. Historias que fusionaban el mundo humano con el divino, haciendo que cada acto ritual no solo fuera visible para el pueblo, sino también para los dioses. Subir esos escalones, especialmente como participante del sacrificio, era ascender hacia el destino, entrar en un guión cósmico que se había representado durante milenios y que continuaría más allá
de la propia muerte. En este contexto, el llamado ritual más oscuro no es un relato de sangre sobre piedra, es el teatro viviente de la eternidad, representado bajo la mirada de un sol que ya lo había visto todo. Debajo de las capas de simbolismo yace otra verdad que a menudo se pasa por alto en los relatos modernos: la intimidad de la experiencia para quienes participaban. Gran parte de la historia ve el sacrificio azteca en plural, ejecuciones masivas, oleadas de prisioneros, espectáculos a nivel imperial, pero cada ritual también era profundamente personal. El sacerdote, que colocaba su mano sobre un pecho tembloroso, sabía que no solo estaba ejecutando una tradición, estaba hablando con los dioses con sangre. El corazón en su mano no era un accesorio, era la ofrenda más sagrada imaginable. Y la gente abajo, observando, llorando, cantando, sabía que ellos también formaban parte de esa comunión. No eran observadores pasivos, eran testigos, portadores de significado, guardianes de la memoria. Para ellos, cada ceremonia reforzaba no solo la creencia religiosa, sino la identidad cultural, el orgullo ancestral y un vínculo ininterrumpido con los orígenes del mundo. Aún más reveladores son los fragmentos de sueños y visiones que rodeaban estos ritos. Según poemas y cantos náhuatl, el sacrificio no era un final, sino una transformación. El alma del caído no desaparecía, emprendía el vuelo. Se creía que los guerreros que morían en batalla o por sacrificio acompañaban al sol en su viaje por el cielo, brillando durante el día y regresando como colibríes o mariposas en la luz matutina. Esta imagen no es incidental. Refleja una sociedad que veía la vida y la muerte no como opuestos lineales, sino como espirales, ciclos eternamente entrelazados. El ritual más oscuro que aún no podemos explicar podría, en realidad, ser un rito de paso, no hacia la destrucción, sino hacia la renovación. La muerte no era temida como aniquilación, sino abrazada como una puerta hacia las estrellas. El papel de las mujeres en estos rituales también añade una capa de complejidad que exige atención. Si bien gran parte de la práctica sacrificial giraba en torno a guerreros masculinos, también existían rituales que involucraban sacerdotisas, parteras y mujeres dedicadas a diosas específicas como Coyolxauhqui y Tosi. En ciertos festivales, las mujeres eran honradas con tareas sagradas: bañar a los ídolos, preparar comidas rituales, cantar invocaciones o incluso participar como representaciones simbólicas de la fertilidad y la tierra. En algunas ceremonias raras pero significativas, se elegía a mujeres para el sacrificio como encarnaciones de diosas, especialmente durante festivales agrícolas, donde su sangre simbolizaba la fuerza vital que alimentaba la tierra. Estas mujeres no eran vistas como víctimas en el sentido moderno, sino como vasos de la divinidad femenina. Se creía que su sacrificio fertilizaba el mundo, aseguraba la continuidad del maíz, la vida y el tiempo mismo. El poder que tenían, incluso en sus momentos finales, desafía la noción de que la sociedad azteca veía a las mujeres solo en roles pasivos. En la muerte, eran creadoras. Ponerse en juicio de estos actos es arriesgarse a perder su mensaje. Mientras nuestros instintos modernos se estremecen ante la sangre, la hoja y la llama, los aztecas solo veían el ciclo, la necesidad, el intercambio sagrado. No sacrificaban por crueldad o conquista solamente. Lo hacían porque creían que con cada latido ofrecido,
estaban sosteniendo el universo. Para ellos era una carga pesada, pero noble. Esto es lo que distingue su ritual de otros a lo largo de la historia. No era un espectáculo para la gloria o la venganza, era la sangre vital de su mundo. Incluso en sus últimos días, cuando los españoles llegaron con mosquetes y acero, los aztecas no abandonaron sus rituales. Continuaron rezando, ofreciendo, subiendo a los templos, aun cuando las llamas de la conquista devoraban sus ciudades. Cuando el templo mayor fue finalmente destruido, cuando los altares fueron derribados y los sacerdotes asesinados, se perdió algo más que piedra, una cosmología entera, una forma completa de ver y relacionarse con el universo fue silenciada. Y sin embargo, el silencio no es lo mismo que la desaparición. Bajo las catedrales de la Ciudad de México, las ruinas de los antiguos templos aún respiran. Las excavaciones revelan huesos, tallas, vasijas ceremoniales, todos fragmentos de una fe que nunca se extinguió del todo. En los rostros de los danzantes indígenas, en las historias susurradas de los ancianos, en la geometría sagrada de los murales nahuas, el ritual aún brilla débilmente, con desafío. Lo que permanece sin explicación, incluso hoy, no es el cómo del ritual, sino el por qué. ¿Por qué los aztecas creían tan profundamente, tan inquebrantablemente, en la necesidad de esta práctica? ¿Fue un trauma heredado de siglos de guerra y supervivencia? ¿Fue una revelación transmitida de chamán a sacerdote? ¿O fue una sabiduría que ya no podemos comprender, enraizada en una cosmovisión metafísica que ya no encaja en la lógica de la modernidad? Estas son preguntas que ninguna excavación puede responder. Habitan en lo intangible, en el eco de un canto, el arco de una hoja iluminada por el fuego, el último aliento de un guerrero que murió no como prisionero, sino como emisario de los dioses. El ritual más oscuro, que aún no podemos explicar, puede resistirse para siempre a una explicación completa, porque no fue hecho para ser explicado. Fue hecho para ser vivido, para ser creído, y quizás ese sea su verdadero poder. Nos recuerda que no todas las cosas están hechas para el análisis. Algunas están hechas para la reverencia, para el misterio. Los aztecas lo sabían. Vivían con el misterio como compañero, no como enemigo. Construyeron sus templos no para conquistar lo desconocido, sino para comunicarse con él. Mientras nos preparamos para concluir este viaje en nuestra parte final, debemos preguntarnos, ¿qué significa realmente comprender un ritual que proviene de un mundo tan distinto al nuestro? ¿Es suficiente conocer los detalles, la secuencia, los símbolos? ¿O debemos permitir que nos conmueva, que nos desafíe, que nos perturbe y despierte algo más profundo que el análisis? Quizás el ritual sobrevive porque aún habla, no solo de los aztecas, sino de la lucha de toda la humanidad por dar sentido a la vida, la muerte y el espacio entre ambas. El ritual ha terminado. El sol ha salido. Los escalones del Templo Mayor ahora están en silencio, pero el silencio no está vacío. Vibra con memoria. Bajo cada piedra de lo que una vez fue Tenochtitlán, bajo la gran catedral que se alza donde una vez caminaron los dioses, yace un pulso, un latido demasiado antiguo para desvanecerse, demasiado sagrado para ser olvidado. El ritual más oscuro que aún no podemos explicar no ha sido borrado. Espera, no en la sangre, sino en la historia.
no en el sacrificio, sino en el recuerdo. Al cerrar este viaje, no nos quedamos con una respuesta final, sino con una comprensión más profunda de la propia pregunta. Porque lo que hemos estado explorando no es solo una ceremonia del pasado, sino una ventana hacia una forma de ser radicalmente distinta, donde la vida, la muerte, el tiempo y el cosmos no estaban divididos, sino tejidos en un solo aliento. Los españoles intentaron borrarlo. Intentaron lanzar el ritual azteca al pozo de la vergüenza y el horror, marcándolo como paganismo, barbarie, satanismo. Pero la verdad se negó a morir. Sí, fue brutal. Sí, fue difícil. Pero también fue hermoso, significativo, profundo. En muchos sentidos, no fue un ritual de muerte en absoluto, sino de vida. Vida tal como la entendían los aztecas. Una llama que debía ser alimentada constantemente, una danza con lo divino, una promesa hecha por los dioses y cumplida por la humanidad con cada corazón ofrecido a los cielos. Para las sensibilidades modernas, las imágenes siguen siendo impactantes. Sangre bajando por la piedra, el sol arriba, la multitud abajo y el sacerdote sobre todo. Pero para el ojo azteca, esto no era horror, esto era armonía. ¿Y qué hay de las víctimas de aquellos en el centro de este ritual? ¿Fueron víctimas realmente? Para nosotros, quizás, pero para el pueblo de aquel mundo eran héroes, elegidos, mensajeros cósmicos. Algunos habían vivido con lujo antes de la ofrenda. Otros habían cantado con orgullo sus propias canciones funerarias. En la lengua azteca existen palabras para este tipo de muerte, palabras que significan florecer, ascender, regresar con el sol. ¿Puede un ritual ser oscuro cuando está lleno de tanta luz de quienes creían en él? ¿Puede algo ser aterrador y sagrado al mismo tiempo? Los aztecas así lo creían, y esa creencia moldeó un imperio. No se puede negar el costo. El sacrificio humano es una realidad que no se puede suavizar, pero tampoco debe simplificarse. No era una matanza sin sentido. Era sacrificio en el sentido más puro, una entrega, una elevación, una ofrenda. Y los dioses a los que se ofrecía no eran gobernantes distantes, sino fuerzas vivas. Huitzilopochtli era el mismo sol. Tlaloc era cada gota de lluvia. Quetzalcóatl era aliento y viento y sabiduría. No eran metáforas, eran presencia. Y los rituales no eran actuaciones, eran diálogos, íntimos, peligrosos, sagrados. El ritual más oscuro no era una reliquia del miedo, sino un canal de fe. Lo que lo hace persistente en la mente moderna no es solo su imaginería, sino su incompletitud. Nunca lo comprenderemos del todo, ni con la arqueología, ni con la lingüística, ni con la reconstrucción. El ritual vive en los espacios liminales, en los cantos que nadie registró, en los significados que nadie tradujo, en las sombras iluminadas por fuego que se movían por muros de templos hace mucho derrumbados. Y tal vez eso sea lo apropiado, porque los propios aztecas abrazaban lo desconocido. Su universo nunca fue estático, nunca estéril. Estaba vivo, volátil, lleno de dioses que sangraban y exigían sangre, que lloraban, que creaban y destruían y volvían a crear. Aceptaban esa verdad con humildad y poesía. Para comprender verdaderamente este ritual, debemos renunciar a la necesidad de una claridad total.
Debemos estar dispuestos a habitar en el asombro. Debemos reconocer que el misterio no es un fracaso, sino una invitación. El ritual más oscuro, que aún no podemos explicar, es un eco de un mundo que hablaba un lenguaje diferente de la vida, donde sacrificar no era destruir, sino sostener, donde la muerte no era el final, sino el aliento que hacía posible el amanecer. En ese ritual encontramos algo no solo sobre los aztecas, sino sobre nosotros mismos, nuestra hambre de significado, nuestro miedo al dolor, nuestro anhelo de orden en un mundo de caos. El ritual, en su fuego, sangre y trascendencia, era un espejo, y en él aún vemos un reflejo, no solo de la historia, sino del silencio sagrado que hemos olvidado cómo escuchar. Y así terminamos, no en la oscuridad, sino en el crepúsculo. Un espacio entre el saber y el no saber, entre el pasado y el presente. Los aztecas se han ido, pero no han desaparecido. Su ritual ha terminado, pero no ha sido olvidado. Los dioses están en silencio, pero no ausentes. Bajo la piedra, más allá del velo, algo aún se agita. Y tal vez, solo tal vez, el ritual más oscuro no es uno que no pudimos explicar, sino uno que aún no hemos llegado a comprender. Antes de irte, deja un comentario. ¿Qué sientes al escuchar sobre este ritual? ¿Miedo, curiosidad, reverencia, confusión? ¿Qué crees que han perdido los pueblos modernos que las civilizaciones antiguas aún comprendían? Y si esta historia habló a algo profundo dentro de ti, algo antiguo y silencioso, suscríbete y camina con nosotros nuevamente en el próximo viaje hacia mundos olvidados y verdades sagradas. Porque algunas historias no han terminado, simplemente están esperando ser recordadas. El ritual ha terminado. El sol ha salido. Los escalones del templo mayor ahora están en silencio, pero el silencio no está vacío. Vibra con memoria. Bajo cada piedra de lo que una vez fue Tenochtitlán, bajo la gran catedral que se alza donde una vez caminaron los dioses, yace un pulso, un latido demasiado antiguo para desaparecer, demasiado sagrado para olvidar. El ritual más oscuro que aún no podemos explicar no ha sido borrado. Espera, no en la sangre, sino en la historia, no en el sacrificio, sino en el recuerdo. Al cerrar este viaje, no nos quedamos con una respuesta final, sino con una comprensión más profunda de la propia pregunta. Porque lo que hemos estado explorando no es solo una ceremonia del pasado, sino una ventana hacia una forma de ser radicalmente distinta, donde la vida, la muerte, el tiempo y el cosmos no estaban divididos, sino tejidos en un solo aliento. Los españoles intentaron borrarlo. Intentaron lanzar el ritual azteca al pozo de la vergüenza y el horror, marcándolo como paganismo, barbarie, satanismo. Pero la verdad se negó a morir. Sí, fue brutal. Sí, fue difícil. Pero también fue hermoso, significativo, profundo. En muchos sentidos, no fue un ritual de muerte en absoluto, sino de vida. Vida tal como la entendían los aztecas. Una llama que debía ser alimentada constantemente. Una danza con lo divino. Una promesa hecha por los dioses y cumplida por la humanidad con cada corazón ofrecido a los cielos. Para las sensibilidades modernas,
Las imágenes siguen siendo impactantes. Sangre bajando por la piedra, el sol arriba, la multitud abajo y el sacerdote sobre todo. Pero para el ojo azteca, esto no era horror, esto era armonía. ¿Y qué hay de las víctimas, de aquellos en el centro de este ritual? ¿Fueron víctimas realmente? Para nosotros, quizás, pero para el pueblo de aquel mundo eran héroes, elegidos, mensajeros cósmicos. Algunos habían vivido con lujo antes de la ofrenda, otros habían cantado con orgullo sus propias canciones funerarias. En la lengua azteca existen palabras para este tipo de muerte, palabras que significan florecer, ascender, regresar con el sol. ¿Puede un ritual ser oscuro cuando está lleno de tanta luz de quienes creían en él? ¿Puede algo ser aterrador y sagrado al mismo tiempo? Los aztecas así lo creían, y esa creencia moldeó un imperio. No se puede negar el costo. El sacrificio humano es una realidad que no se puede suavizar, pero tampoco debe simplificarse. No era una matanza sin sentido. Era sacrificio en el sentido más puro, una entrega, una elevación, una ofrenda. Y los dioses a los que se ofrecía no eran gobernantes distantes, sino fuerzas vivas. Huitzilopochtli era el mismo sol. Tlaloc era cada gota de lluvia. Quetzalcóatl era aliento y viento y sabiduría. No eran metáforas, eran presencia. Y los rituales no eran actuaciones, eran diálogos, íntimos, peligrosos, sagrados. El ritual más oscuro no era una reliquia del miedo, sino un canal de fe. Lo que lo hace persistente en la mente moderna no es solo su imaginería, sino su incompletitud. Nunca lo comprenderemos del todo, ni con la arqueología, ni con la lingüística, ni con la reconstrucción. El ritual vive en los espacios liminales, en los cantos que nadie registró, en los significados que nadie tradujo, en las sombras iluminadas por fuego que se movían por muros de templos hace mucho derrumbados. Y tal vez eso sea lo apropiado, porque los propios aztecas abrazaban lo desconocido. Su universo nunca fue estático, nunca estéril. Estaba vivo, volátil, lleno de dioses que sangraban y exigían sangre, que lloraban, que creaban y destruían y volvían a crear. Aceptaban esa verdad con humildad y poesía. Gracias por caminar con nosotros por los Andes, por la historia y por la fe. Gracias por ver este video. Haz clic aquí para ver otro video interesante.